Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Entonces, como quieras, fue la respuesta. Salieron de la tienda de ropa. Salgamos a caminar. ¿Qué tal si comemos algo aquí antes de irnos a casa? Mag dijo y Nan asintió. Mientras caminaban por el centro de la ciudad, Max se detuvo y miró adentro. ¿Qué es lo que estás mirando?, preguntó Nan. No deberías volver a tu juventud, sugirió Max, antes de dirigirse hacia el área de juegos. Juguemos a un juego de disparos. Cuando estaba en la escuela secundaria, era un maestro en estos juegos. Me encantaba venir a jugar todos los días. ¿Te gusta jugar estos juegos?, preguntó Mac, mirando a Nan. En el pasado rara vez venía a jugar estos juegos. Es una pérdida de dinero. Tuve que ahorrar dinero para deshacerme de la carga de mi padre. Cuando mi padre falleció, tuve que ahorrar dinero para vivir mi vida. Así que nunca entré a un centro de juegos como este, dijo Nan directamente. Esto hizo que Max se detuviera un poco, porque no había pensado en eso. Bueno, será mejor que no juegues. Lo siento, dijo Mag en voz baja. Nan sonrió un poco. Pero ahora tengo dinero, puedes jugar un poco. Pero tienes que enseñarme, dijo Nan, y Max sonrió. Entonces comencemos el juego de conducción. Aunque eres bueno conduciendo autos de carrera, deberías poder conducir este juego, dijo Mac, antes de llevarlo al área de carreras, donde tuvo que sentarse en un asiento rojo brillante. Mac fue a cambiar monedas. Intenta jugar primero. Es como conducir un auto normal. Mac le enseñó a entender el sistema. Nan controló el volante para poder conducir mejor que antes, haciendo sonreír a Mac. Eres tan bueno como tus habilidades. ¿Estás interesado en competir conmigo? Soy el campeón aquí. La voz del joven sonó fuerte. Cuando esto sucede, la carrera termina y la puntuación no es muy alta porque al principio aún no estaba acostumbrado a jugar. Nan y Mac voltearon a mirar y vieron que era un joven estudiante de secundaria. ¿Por qué faltaste a la escuela?, le preguntó Mac. No, la profesora me dio mediodía. Tiene una cita, dijo el joven. ¿Quieres competir conmigo? ¿Quieres apostar dinero? Nan lo miró. Claro, respondió, haciendo sonreír a Mac. Mi nombre es Peck, se presentó el chico que lo retó a competir. Mi nombre es Nan, respondió, antes de que los dos se sentaran para competir. ¿Crees que puedas?, preguntó Mac en broma. Esperemos y veamos, fue la respuesta de Nan, antes de que los dos entraran al juego. Entonces comenzó la competencia, con los amigos de Peg apoyando a Peg, mientras que Mac apoyaba a Nan. Si ganas, te daré un premio especial. Mac susurró al oído de su amante. Al escuchar esto, una sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de la boca de Nan. En la primera ronda de la competencia, Nan era el perdedor, porque aún no estaba acostumbrado a los controles. Pero en la segunda ronda, él ganó, porque la decisión tuvo que tomarse en la tercera ronda. Max se sentó emocionado, mirando a su novio. Los jóvenes que vinieron a desafiarlo estaban igualmente emocionados. Pero al final, Nan logró ganar. Además, la puntuación también subió al primer lugar. Realmente eres tan bueno, dame otra oportunidad, dijo el joven, lo cual no molesta a Nan porque entiende bien las emociones del joven. Competirás con competidores reales en el campo, dijo Mac con una sonrisa. Se siente profundamente orgulloso de su novio. ¿En serio? ¿Realmente conduces un auto de carreras?, preguntó el joven emocionado. Nan asintió. Nan tomó el dinero de Peg y no se lo quedó. Vio que el joven miraba el dinero que tenía en la mano sin pestañear. Ahorra tu dinero y va a comer algunos bocadillos y deja de causar problemas, dijo Nan. ¿De verdad no lo quieres?, preguntó suavemente el joven. Sí, respondió Nan.
Peg inmediatamente lo agarró y levantó las manos en honor a Mac. Gracias, pensé que tenía que comer cáscaras de arroz en lugar de arroz, dijo el joven con una sonrisa. Nan sacudió la cabeza ligeramente. ¿A dónde vas con tanta prisa? Competiremos otro juego, pero no quiero apostar, se apresuró a invitar Peg, porque se sentía emocionado. Mac se giró para mirar a su amante. Sería divertido, respondió Mac, porque quería que su amante se divirtiera jugando otros juegos. ¿Qué quieres jugar?, le preguntó Nan. Peg y sus amigos lo llevaron a un juego de disparos que podía competir con 2 personas. Oye, es difícil, gritó Mac cuando los zombies aparecen de la nada, haciendo quedarse ahí sonriendo. Pero Mac no parecía enfadado en absoluto. Era realmente divertido. ¿Por qué estás sonriendo? Yo perdí, preguntó Mac. Hace tiempo que no veía una crisis tan infantil. Mac se sonrojó levemente. Luego Nan inició el juego y como de costumbre ganó nuevamente. Oye, hermano Nan, ganaste la carrera porque ya conduces un auto de carreras. Esto es comprensible. Pero en el juego de armas tienes mucha precisión. ¿Acaso eres un gángster?, preguntó P confundido. Pero el rostro del joven estaba inmóvil. Los 3 jóvenes se detuvieron abruptamente, con los ojos muy abiertos. Hermano, no me digas que en realidad eres un gángster, preguntó Peg. ¿Por qué quieres saber?, dijo Nan con voz tranquila. Esto hizo que los 3 jóvenes palidecieran. Mag estaba irritado y golpeó el brazo de su novio. Entonces fuiste y engañaste a los pequeños. Mira sus caras. Todos se desmayarán, dijo Mag, y luego se rió suavemente. Eres tan fácil de engañar, dijo en tono amistoso. Esto hizo que los 3 jóvenes suspiraran aliviados. Entonces, ¿por qué tienes tan buena precisión?, preguntó Peg. Nada, solo practiqué, respondió Nan. Eres muy fuerte, lo elogió Peg con una sonrisa. Opa, te admiro como un ídolo, dijo Peg, riéndose. ¿Tienes otros juegos que recomiendas? Vamos, dijo Nan. Peg y sus amigos lo llevaron y jugaron en el centro de juegos. Entonces Nan pagó por todo. Pasaron 2 horas con los jóvenes y luego tuvieron que irse primero. Hermano Nan, hermano Mag, ¿los volveremos a ver?, preguntó Peg, sintiéndose triste por tener que separarse de los dos. Sí, respondió Nan, nos veremos pronto. ¿Puedes darme tu número, por favor?, preguntó Peg. Nan miró a Mag en busca de su opinión. Dale su número. Llamar solo cuando sea necesario. No me llames solo por diversión. La agente recibió inmediatamente la advertencia. Pinan, sé que tu esposa es Pimac, ¿verdad?, Peg preguntó en tono travieso. Esto hizo que Mac se detuviera y su cara se sonrojara. Eres inteligente, fue la respuesta. Los 3 chicos miraron a Mac en tono de broma. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye. Cuídense mucho.